compañeros tiene como finalidad analizar algunos cambios sexuales que experimentan los adolescentes en esta etapa de la pubertad. Es importante analizar a la luz de lo que nos plantea el libro de Psicología del Adolescente en sus capítulos anteriores, cuando menciona estos aspectos de sexualidad, lo hace a la luz del psicoanálisis, que es una teoría de Sigmund Freud que nos plantea que el niño desde edades tempranas empieza a experimentar primero con su motora fina, ¿verdad? ¿Verdad? De manera de toqueteo sus partes genitales, y después lo hace con un sentimiento de enamoramiento, le llamo yo, hacia su progenitor del sexo opuesto. Ya después esta etapa evoluciona y ya pasan en la adolescencia a otro momento, que es todo lo contrario, donde se da el libro habla de un rompimiento un duelo que tanto produce el adolescente como el padre de familia. El adolescente, porque ya ese enamoramiento ya no está ahí. El padre muchas veces también presenta este duelo porque todo lo que imaginó que el adolescente o el niño iba a hacer en su adolescencia, ¿verdad? No es así. Él quiere o quisiera que él manifieste sus emociones, sus comportamientos sean de una manera, y el adolescente pues está creando su personalidad y hace cosas que difieren mucho a lo que el padre de familia espera. Me parece muy interesante analizarlo desde este punto de vista, porque en realidad los que somos padres sabemos que es muy difícil algunas etapas, y por eso la adolescencia muchas veces se llena de tabú, porque también hay que hablar de ciertos temas que tal vez religiosamente se nos han clausurado, ¿verdad? Como lo es la masturbación, donde nos acusaban de que es un malo, que no se debe de hacer, que eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Y a la luz del libro nos damos cuenta que es una etapa súper normal, que el niño cuando entra en la adolescencia, ¿verdad? Lo va a experimentar. El primer concepto que vamos a definir es el de la masturbación como un proceso normal que se da en el adolescente. Este se da por la búsqueda de placer o la liberación de tensiones. El exceso de esto muchas veces podría ocasionar eh, que el adolescente busque aliviar fuertes sentimientos depresivos o ansiosos. También esta es una práctica que se consideraba dañina para la salud, ya que se creía que podría ocasionar eh, un debilitamiento, ¿verdad? En su crecimiento físico y mental. Es la principal vía para obtener el primer orgasmo, y muchas veces por asuntos familiares se considera que difiere del hombre a la mujer, porque realmente en el hombre se ve en la etapa de la adolescencia y todo lo que se refiere a la sexualidad con un sentimiento de orgullo, ¿verdad? De que ya entró una etapa de hombría diferente. Y en la mujer todo lo contrario, de protección, de miedo a un embarazo, ¿verdad? Y por eso muchas veces esta práctica de masturbación es limitada y los adolescentes deben de esconderse para poder realizarla, aunque es una práctica sumamente normal. El tema por hablar es el de relaciones sexuales, que se ha venido ocasionando por cambios sociales como la modernización y la globalización en edades más tempranas, como lo es la adolescencia. Socialmente y familiarmente se quisiera que este esté vinculado en otra etapa, como lo es en la juventud, donde la persona joven está más madura, tanto psicológicamente como emocionalmente, para asumir con responsabilidad este acto. Las relaciones sexuales eh, igual se da socialmente diferente entre el macho o la hembra, ¿verdad? Ya que a la mujer muchas veces se le atribuye o se le crea como ese sentimiento de irresponsabilidad, ya que puede producir un acto o un embarazo en adolescentes. Todo lo contrario, al hombre se le asocia con la protección, ¿verdad? O el adecuado cuidado para no enfermarse, ¿verdad? Por alguna enfermedad de transmisión sexual. También esta etapa se dice que
se debería de crear y hablar no tanto moralmente en los adolescentes, sino las consecuencias que puede ocasionar, ¿verdad? Tanto físicamente como ya lo vimos, ¿verdad? Como en términos de salud. Otros dos conceptos por definir es el embarazo y matrimonio en edades tempranas. Históricamente o civilizaciones anteriores creían que el adolescente al entrar en la etapa de de la menstruación ya estaba preparado para iniciar su etapa adulta y embarazarse y procrear, y que esos niños eran bendiciones, ¿verdad?, mandadas a sus hogares. Las civilizaciones han ido cambiando y ahora la educación y la modernidad, como antes se mencionó, ha ocasionado, ¿verdad?, un declive de esas tendencias. Ahora se sabe el riesgo que puede ocasionar un embarazo en edades tempranas, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿verdad? Ya que en la mujer no está preparada fisiológicamente para enfrentar este embarazo, eh, y también tampoco emocional. Aquí es donde vemos que muchas veces las abuelas eh, terminan siendo madres de sus nietos, ¿verdad? Y las adolescentes se ven fruncadas sus sentimientos de superación personal, dejan de estudiar y su vida cambia. Y en los varones muchas veces esta identidad paternal o de patriarcado, ¿verdad?, los hacen ver como el proveedor, y al carecer de los recursos se da un sentimiento de frustración, y de la misma manera ya empiezan a trabajar para poder eh, materializar, ¿verdad?, esas carencias en los niños. Las madres solteras, algunas salen adelante, ¿verdad?, adolescentes, y logran forjar un futuro, y muchas otras quedan estancadas. Otro tema importante para hablar es sobre el aborto. Muchas veces el aborto, y se sabe que el embarazo en adolescentes hace un conflicto personal, ¿verdad?, y familiar. Muchas veces los padres o las personas cercanas quieren tomar decisiones en los adolescentes cuando se produce un embarazo para que este acto ocurra, ¿verdad? En muchos países es legal, y en otros países latinoamericanos y caribeños aún se considera como un acto ilegal. Otro concepto que habla el libro, y por último, es el de la diversidad sexual, como las diferentes expresiones de la sexualidad humana. Básicamente el libro menciona tres, que son la heterosexual, homosexual y bisexual. La heterosexual es la atracción hacia el sexo opuesto que presenta el adolescente en este caso, la homosexual hacia un mismo sexo, y la bisexual es hacia los dos sexos.